llega a 7,000 pesos. La OCDE señala en su estudio que la tasa de reemplazo va a ser de 24%, que serían 1,577, esa es información que tenemos que actualizar con el aumento, cuando la línea de bienestar mínimo está en 1,315, la que señala el bienestar. Es decir, que estaríamos rebasando nada más un poquito la línea de bienestar y entonces sí nos tendríamos que preocupar por esta vejez pobre que estamos enfrentando. Solamente un ejemplo de los ingresos, de las ocupaciones mensuales, de los ingresos que se tiene en el ámbito formal, ¿sí? Para que vean que no hay mucho de dónde ir sacando recursos. Y algunos de los resultados, porque eso me hubiera gustado escucharle a Pedro Vázquez sobre cuáles han sido los resultados que ha tenido el sistema Afore. Tenemos cerca, en este momento ya son 56 millones de cuentas individuales, pero si recuerdan el pastel de formales e informales, son 22 millones de trabajadores formales activos. Los demás han abandonado, alguna vez abrieron su cuenta, hicieron una cotización, salieron y a esa dinámica, a esa movilidad se contabiliza como densidad de cotización. Si tú quieres tener una pensión adecuada, tu densidad tiene que ser del 100% porque cotizaste durante las 1,250 semanas, para el caso del IMSS, cotizaste el 100% de tu tiempo laboral. Pero actualmente, con misma información de CONSAR, se considera que hay una densidad de cotización del 37%, o sea que solamente el 37% logra hacer estos ahorros 100%. 18% está cotizando más de 500 pensiones y están apostándole a que pensiones no contributivas cubrirán al 42% de la población. Esto nos está diciendo que entonces, ¿para qué hacemos una reforma que ha beneficiado de manera importante al sistema financiero, que está representando 14% del PIB y que la gente no ahorra por la falta de confianza que tiene frente a las instituciones, cuando ven que en los primeros 5 años del sistema Afore, de cada peso que el trabajador aportaba, 75 centavos entraban a su cuenta porque los otros 25 eran para el pago de comisiones. Les decía que nosotros con grupos de actuarios y de demógrafos tenemos trabajando el tema, tenemos publicados alrededor de 10 libros colectivos sobre estas temáticas y un cálculo que hace el actuario Valencia haciendo todo el seguimiento de la rentabilidad que muestran las Afores desde que inician en 1997, llega a la conclusión que la tasa de reemplazo, tomando en cuenta al esposo con esposa, lo que cuesta una renta vitalicia, la tasa de reemplazo será del 18.5%, o sea, más baja que la que señala la OCDE. Y bueno, ahora se habla mucho de la OCDE, desafortunadamente no se habló mucho de los investigadores de la UNAM, que tenemos mucho tiempo diciendo lo que iba a suceder, pero bueno, ya tomando a la parte de la OCDE, quisiera comentarles que se hizo el ejercicio de lo que representaría aumentarle el 5% de lo que se va a Infonavit y la tasa de reemplazo aumenta al 24%. A lo mejor la OCDE ya los tenía contemplado y por eso nos da el resultado cercano de 26%. Yo quería mostrar esta información, básicamente sé que ha sido una mañana cansada, ¿no? Y que lo más interesante y refiriéndome a qué hacer entonces, vieron ustedes que hay una parte de empleos que está caracterizado o catalogado como informar por la falta de prestaciones laborales. Ahí hay 8 millones de trabajadores que pueden insertarse. Se ha dejado mucho tiempo sin hacerlo y el proceso lo tendrían que hacer rápidamente para poder darle mayor solidez a las instituciones de seguridad social. Hay en el mundo otros modelos de financiamiento. Hay el modelo de financiamiento de
cuentas individuales, decía, o hay cuentas nocionales que se individualizan, pero que se administran colectivamente, donde hay una participación de distintos sectores, no nada más el sector privado, no solamente para rentabilidades financieras, sino tratando de volcarlos a inversión productiva, porque finalmente tenemos que verlo como un ciclo donde los que están trabajando tienen que ir aportando, tienen que ir ahorrando por los que vienen, aunque lo hagan en su cuenta individual. Repito, hay mucha diferencia entre una cuenta individual que una cuenta individual de administración privada. Y por la forma como estaba construida la pirámide poblacional y como estaba construida la dinámica laboral en 1995, lo que se debió de hacer en ese momento era también reformas paramétricas, aumentar la edad de retiro, aumentar edades de cotización de manera paulatina. No estoy diciendo que de la noche a la mañana. Esos elementos se dejaron, no se tocaron todas las prebendas que tienen algunos regímenes especiales o no se acotaron, y la ley tiene una serie de errores que ha llevado a ambigüedades, algunos que aprovechan esas ambigüedades, que dan de alta a los trabajadores ya casi en los últimos salarios cuando ya se van a pensionar, que va en detrimento de la fortaleza financiera de las instituciones de seguridad social. Yo creo que la parte positiva es que estamos discutiendo el tema, que la Secretaría del Trabajo está interesada en el tema, porque a veces no se observa que exista voluntad política para discutirlo. Hace poco en otro foro me invitaron a hablar sobre derechos políticos de la seguridad social, y la verdad es que a mí me costaba trabajo, no soy abogada, pero encontré dos elementos interesantes. Los derechos políticos tienen que ver con la participación, con la inclusión para ejercer los derechos constitucionales. Y en esa perspectiva, los que no están inscritos a la seguridad social, los que están en el sector informal, han sido excluidos de estos beneficios, y la única manera de construir un modelo de pensiones tiene que ser forzosamente con la inclusión de todos estos sectores. Tenemos otros elementos, la rendición de cuentas. ¿Qué pasa con estos recursos que tienen las AFORES? 14% del PIB que tendría que ser volcado al fortalecimiento de la seguridad social, y por ahí tendríamos que caminar, pero colectivamente, ¿no? Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, tengo entendido que tienen tarjetitas ahí para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas. Pero bueno, yo creo que se han abordado varios temas importantes: la construcción de un sistema nacional de pensiones, este asunto de cómo limitar o controlar la conducta de las AFORES, ¿no? El cobro de sus comisiones, que han generado incluso crisis muy graves en otros países y que puede ser un elemento preocupante para nuestro país. Me parece que ese es un tema central, ¿no? Cómo limitar a las AFORES, y si nuestra clase política se va a atrever a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? que afectan el negocio, como se comentó más temprano. Aquí tengo una pregunta: si el 53% de la población vive en pobreza por ingreso, ¿cómo es posible sostener un sistema de pensiones por ahorro personalizado? Y ante la desigualdad existente en México, ¿cómo se garantiza que el ahorro de quienes más tienen contribuya a la pensión de quienes tienen ingresos insuficientes? 580 pesos al mes garantiza
el derecho a la pensión. Son algunas preguntas. Bueno, también… Sí, todas. No sé si alguien más tenga. Bueno, si quieren, contestamos a estas y llegan otras, pues más adelante. ¿Usted quiere? A ver, como comentaba en mi exposición, hay algunas iniciativas interesantes como las que en materia de seguros revisé el otro día en la prensa, en el sentido de que están utilizando los programas sociales de oportunidades para dar un seguro básico. Entonces, en materia de Afores también podría hacerse, o de cuentas individualizadas. Y aquí es un punto muy válido también revisar la administración de este ahorro para el retiro, de todas las comisiones y demás, a ver si son las Afores quienes deberían de estar recibiendo esto. Pensaría que sí, están reguladas, hay circulares, hay una autoridad, pero bueno, el caso es que las Afores podrían, con esos recursos de oportunidades, ir separando una parte para una Afore básica. Y esa sería la manera como ese 53% o 53 millones de mexicanos que están en la pobreza, habría que ver también la cobertura que tienen esos programas sociales y si alcanzan a todos esos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ampliar la cobertura de esos programas sociales, pero el recurso para un ahorro para el retiro básico saldría de esos programas. Yo creo que tenemos que continuar discutiendo sobre las posibilidades. Hace rato escuchaba y recordaba la creación de una renta básica, universal, ¿no? Ciudadana, que esa es una renta ciudadana, para esa mitad de población que no ha estado incluida. A mí un elemento que quisiera señalar de la exposición del ponente Díaz Infante es que nos estás hablando de perspectivas individuales, cuando, repito, la seguridad social tiene un fundamento de solidaridad y de inclusión colectiva, construcción de bienes públicos en esa dirección. Porque si lo seguimos pensando de forma individual, evidentemente que si tú me dices que los informales no ahorran, te diría que estás en un error. El sector informal ahorra a su manera. Los que están en el sector agropecuario lo hacen con animales que tienen de reserva, que van a ser para ellos un ahorro, empiezan a comprar propiedades pequeñas, terrenos, y lo mismo lo hacen los trabajadores en vía pública. No es que tengan ausente la idea de la trayectoria del ciclo de vida. Lo que no aceptan es que forzosamente sea en el sector financiero. ¿Por qué forzosamente me tienes que comprar o dar una tarjeta bancaria? Cuando mi dinámica de vida es otra y mi dinámica de proyección y de prevención son otros. Entonces, te digo, esto da como para una discusión amplia, y yo creo que sí, la Ciudad de México estaría en una posición de avanzada si se lograra construir una renta ciudadana que incluyera al resto. Si tú lo comparas con lo que te dice el Banco Mundial, es ese piso cero, base, ¿no? Fortalecer a la seguridad social contributiva y a los demás altos ingresos dejarlos en la libertad de que ahorren en las Afores si quieren, que le metan todo el dinero que deseen, pero ya es algo adicional, porque va a ser en función de los ingresos que tiene, pero estamos hablando del decil 9 y del decil 10 o a lo mejor del percentil 98 y 99, que podrían tener otras dinámicas de ahorro, más vinculados a la renta variable, a jugar al mercado de valores, a aceptar el riesgo de los ahorros. Uno de los elementos que uno le discute al sistema Afores es
que no hay ninguna garantía de rentabilidad para el trabajador. Y a pesar de que no hay ninguna garantía de rentabilidad, le cobran comisiones, ¿sí? No se ha podido incluso determinar que solamente cobren comisiones si la rentabilidad es positiva. Tenemos 2 años con muchos meses de minusvalías y esta parte no, parece que se esconde en la discusión, parece que no se presenta en la información. ¿Qué te dice las Afores? Que se tiene una rentabilidad del 8% nominal. Nosotros hemos encontrado que tiene una tasa de rentabilidad de los últimos 20 años de 2% y va cayendo a 1.5% de rentabilidad real. Esto quiere decir que esos 14% que representa el PIB son fundamentalmente el ahorro de los trabajadores que está ahí. Bueno, antes de pasar a el uso de la palabra al ponente para que comente sobre esto último, voy a aprovechar para leer 2 preguntas que han llegado. ¿Qué sugerencia o alternativa cabría para la recaudación fiscal a la población informal? Esa es una. Y la banca privada, ¿por qué regula la cuenta individual para retiro? ¿Por incapacidad gubernamental? Esas son las dos preguntas que nos han llegado. Y ahora sí, maestro. Nada más ahí para alusiones. No, yo nunca dije que los informales no ahorraran, no. Sería un despropósito si hubiera dicho eso. Evidentemente ahorran y mucho, y ahorran en activos, no necesariamente en el sistema financiero. Yo creo que todo mundo buscamos hacernos de un departamento, de una casa, es ahorro, ganado, terrenitos, o sea, no, definitivamente se ahorra y mucho fuera del sistema financiero, y una de las razones por las que no se ahorra es la falta de confianza en el sistema financiero, ¿no? Entonces, no, eso nada más sí me era importante señalarlo. Y también toda mi exposición la traté de construir a partir del valor de la solidaridad, o sea, un sistema nacional de pensiones lo que buscaría es una cobertura donde al menos los que no estuvieran cubiertos tuvieran una pensión mínima garantizada. O sea, no podemos dejar a nadie fuera en una sociedad moderna sin que tenga una vejez digna, y eso debe buscar un sistema nacional de pensiones. Entonces, nada más señalar eso. La otra pregunta no la entendí, pero no sé si la doctora Ramírez quiere comentar algo. Las alternativas de recaudación informales en la banca privada. ¿Qué sugerencia o alternativa cabría para la recaudación fiscal a la población informal? Bueno, pues esos son impuestos de control. O sea, con eso digo, de alguna manera esos impuestos de control los impuestos especiales a alimentos y bebidas tan cuestionados, o un IVA generalizado a alimentos y medicinas. O sea, esos impuestos de control sería con los que sería una recaudación para una población informal, pero eso no se valdría si no se hace una política política social, donde se les devuelva con programas sociales, y para eso tendría que haber un padrón de beneficiarios amplio y que no estuviera sujeto a un juego político, pero no podría hacerse manejar esos impuestos de control si no se tiene en contraparte el que se les dé un retorno en programas sociales. Hay algo otra y la banca privada, ¿por qué regula la cuenta individual para retiro por incapacidad gubernamental? ¿Quién hizo esta pregunta, perdón? Es que no entendí. Sí. Buenas tardes. La pregunta va más bien en función al por qué los bancos privados tienen prácticamente la luz verde para llevar a cabo todo lo que son las cuentas individuales. La pregunta es, ¿el gobierno no tiene instancias adecuadas para poderlo llevar, ya sea Bansefi, después en su momento Banobras o algo de la Comisión Nacional Bancaria? ¿Por qué tiene que ser a fuerza la banca privada quienes regulen las cuentas individuales? Quienes manejan las cuentas individuales son las Afores, no la banca. Y sí está la CONSAR como regulador de todo este sistema de ahorro para el retiro. Bueno, llegó
aprovechando que va a tomar ahorita la palabra la doctora Berenice, llega una pregunta más. Dice, la actual política en materia laboral que se lleva en la Ciudad de México, ¿qué tanto se evitará una crisis más aguda? Bueno, interpreto que es con la actual política en materia laboral que se lleva en la Ciudad de México, ¿qué tanto se evitará una crisis más aguda? Voy a hacer comentarios sobre las preguntas anteriores. Se ha estado, y bueno, uno que tiene tiempo en el tema, tiene como 20 años que hubo una propuesta de cobrar impuestos a los trabajadores en vía pública y a todo el sector informal. Y las distintas análisis que se hicieron no se dieron cuenta de los bajos ingresos y realmente les resultaba más caro hacer el cobro que continuar por la vía que han venido siguiendo, que es de los impuestos al consumo, ¿no? O sea, realmente cuando ustedes observan la proporción del ingreso de un salario, el 35% es para compra de alimentos, a diferencia del decil 10, que sería pues el 10-15% para compra de alimentos. Entonces, realmente sí les impacta los impuestos al consumo. Y ya lo dijeron los ponentes de la mañana también, lo que el país requiere es una reforma hacendaria, una reforma tributaria, donde el cobro del impuesto a la renta sea progresivo. Eso no lo tiene el país y hay una serie de exenciones fiscales a las grandes empresas que deterioran las posibilidades para que el gobierno cuente con ingresos que pueden ser derivados a política social o a seguridad social, que es otro de los elementos que se debería de discutir a profundidad sobre el impacto y la manera de hacer reformas hacendarias. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la construcción de un modelo, de un sistema de pensiones que integre a la sociedad mexicana. Eso lo tenemos claro desde siempre, el problema es cómo vas a ir haciendo esa integración y cuáles son los tiempos para hacer esa integración. Hace rato el diputado Raya señalaba un elemento interesante. Mucho se ha discutido sobre el costo de las pensiones del RJP, pero ahí ya son derechos adquiridos por muchos de los que ya están jubilados y el gobierno asume la deuda de los pensionados del Pemex, que son 1,300, habíamos quedado de Comisión Federal de Electricidad, son como 1,300 trabajadores. Entonces, realmente ahí es donde no se ha observado voluntad política para decir, bueno, estos tenemos que hacer, se tiene que absorber esta deuda, ¿cómo vamos a corregir el resto de lo que viene? ¿Cómo vamos a evitar que por la actual ley meten un litigio y termine pagándoles una pensión sobre 25 salarios cuando cotizaron sobre 3? O sea, hay una serie de elementos que lleva una reflexión ética de la población en general, ¿sí? De darle valoración a lo que significa la seguridad social, a lo que significa contar con pensiones y a evitar que el individualismo y la rentabilidad individual gane y entrar a un proceso de discusión colectiva, ¿no? En relación a la parte de la Ciudad de México, ahí yo creo que quien tendría la respuesta más acertada es la secretaria. Yo creo que han hecho una serie de pasos para formalizar, pero esa ya es punto mío. Hay muchas limitaciones si estamos en un gobierno federal que va por un lado y gobiernos locales que van en sentido contrario, porque se requiere todo el fortalecimiento de las actividades del mercado interno, darle espacio a la pequeña y a la mediana industria, crear condiciones de incentivo para la seguridad social, porque la forma como fue construida las cuotas en 1995
benefician a las grandes empresas y perjudican a las pequeñas y medianos empresarios, perjudican al seguro de salud y maternidad porque a la larga va perdiendo recursos. Entonces hay que hacer toda una revisión de cómo se construyó la manera de financiarla para poderle dar integración en un modelo que incluya a todos los mexicanos, ¿no? Bien, pues vamos a concluir. Yo realmente me quedo con que a pesar de los diferentes puntos de vista, de la pluralidad de opiniones, de las distintas perspectivas de estudio desde las cuales se abordó el tema de las pensiones este día, existen varios consensos que me parecen muy claros. Bueno, tenemos un grave problema con las pensiones en México, con quienes están dentro y con quienes están fuera. Existe una gran diversidad de sistemas de pensiones en este país, que tenemos una gran inequidad, es una desigualdad en la que algunos reciben hasta 2 o 3 pensiones altísimas, incluso sin aportar previamente, sin haber aportado para ellas, y otros, una gran mayoría, no reciben nada, o incluso algunos no van a recibir prácticamente nada a pesar de haber aportado. Se prevé una bajísima tasa de reemplazo para quienes vayan saliendo ya con el nuevo sistema de cuentas individuales, y ese es un reto muy importante. Tenemos una muy baja cobertura, es decir, una mayoría de la población que no está aportando. Tenemos el tema de las afores, que hay que revisar cuánto es lo que están cobrando de comisiones, y eso puede ser un problema político importante. Entonces, en síntesis, tenemos una gran incertidumbre colectiva de cómo vamos a pagar las pensiones que ya debemos y que se están incrementando a lo largo del tiempo, y tenemos también una gran incertidumbre individual de cómo vamos a vivir cada uno de nosotros con las pensiones que nos toquen al momento de retirarnos, y si eso va a ser suficiente para sobrevivir con un mínimo de dignidad. Son una serie de preguntas y de interrogantes que han planteado los ponentes a lo largo de este día. Me parece que son cuestiones muy importantes, muy interesantes, que nos quedan para la reflexión, y que los tomadores de decisiones, entre los cuales pues estamos quienes trabajamos en la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, encabezados por la secretaria Amalia García, pues tenemos que tomar decisiones y proponer políticas como se está haciendo desde este momento y hacia el futuro. Pues muchas gracias a todos y a todas. Para cerrar esto, la secretaria, para clausurar la reunión. Gracias, muy breve desde aquí. Yo lo que diría es que hemos hecho una serie de foros en los últimos días con la intención de que esta reflexión con los distintos temas que hemos tocado la vinculemos, no son asuntos separados. Y este tipo de foros con posiciones además encontradas incluso, lo que queremos es provocar una reflexión, tener elementos para ver cómo diseñamos políticas públicas que sean las más acertadas. Ahora bien, como hemos dicho, estamos haciendo esta reflexión aquí en la Ciudad de México, pero también en el país y en el mundo, en un nuevo contexto. Hemos leído que hay una opinión generalizada de que el mundo se movió. Las certezas que se habían generado de política económica y de modelo económico, y que parecía que eran las que prevalecerían durante mucho tiempo, con una economía de mercado y con una visión neoliberal, han sido puestas en cuestión. Bueno, el consenso de Washington parece que llegó a un límite, que llegó a un muro, diría yo. El consenso de Washington llegó a un muro. Está a debate y a reflexión
una gran cantidad de decisiones de política económica que impactan en la política social en el mundo. Y México, que tiene esta vecindad con los Estados Unidos, está más obligado que nadie a repensarse, a repensar el camino y hacia dónde va. Y en este último foro, que es el de las pensiones, lo vinculamos con otros asuntos que hemos tocado en los últimos días. Pero yo diría que mientras se cuestionaba el papel del Estado, y fue uno de los fundamentos de la política económica de los últimos años, se cuestionaba el papel del Estado, se decía entre menos Estado mejor, entre más mercado mejor. Bueno, lo que ha resultado es que se tiene hoy en el centro nuevamente la discusión sobre el papel del Estado. Y aquí en esta mesa se decía que hablar de pensiones tiene una dimensión social, no es un asunto individual y que cada quien resuelva como pueda, sino que hay una tarea del Estado. Y también se ha dicho aquí, yo lo retomo, hay una dimensión ética sobre qué políticas públicas y qué papel del Estado debería haber, qué papel debe jugar el Estado. En una sociedad como la nuestra, con una desigualdad tan aguda como la que existe, México es uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. Hablar de la crisis de las pensiones, como se tituló este foro, de la crisis que se acerca, no es un asunto menor. Tiene que ver con la vida de millones de seres humanos, de personas. Tiene que ver también con democracia y con estabilidad y con seguridad. Si no tienen asegurada una pensión millones de personas, la situación y el destrozo